de una ocasión que Satanás estaba vendiendo todas sus herramientas. Y toda la gente llegaba a comprar porque estaba vendiendo en una subasta. Pero había una caja donde había algo que decía: no se vende. Y cuando la gente se quedaba viendo, ¿por qué no se vende? ¿Qué es lo que no se vende? Pues lo que no se vende aquí es el desánimo. Ese no se puede vender. Ese es un arma del infierno muy especial. Porque con esa arma se puede meter al corazón, a la mente de las personas en una forma discreta, sutil, que no se da cuenta y aparece desanimado. Pero ayer estaba hablando de ánimo, de fuerza, y ahora está hablando de desánimo, de no se puede, de estoy derrotado, de estoy vencido. Usted ve que hay gente que uno los conoce como personas positivas y de pronto aparece del otro lado hablando que ya no es capaz, que ya no puede, que ya no va a avanzar más, que el mundo le ganó. Ese es el desánimo. Y el diablo no quiso vender esa arma. Todas las demás herramientas se las llevaron, menos esa. Porque con esa había arrasado a millones y los había llevado al infierno, porque muchos mueren desanimados. Hay gente desanimada que está descarriada, pero usted le pregunta: ¿y usted no quiere volver al evangelio? Ni me hable de eso. Mire, lo invito a la iglesia, pandilla de hipócritas, dice. Sí, así dice. No quiero saber de nada de eso. El desánimo se le metió. Y no solamente lo desanimó para no ir al templo unos días, no. Es que lo mató, lo acabó, lo destruyó, lo tiró, lo volvió un trapo sin colores. Poder en la sangre de Cristo. El Señor reprenda a Satanás y reprenda al desánimo. En el nombre de Jesús, sea reprendido. Bendito sea el Señor para siempre. Y mire, hermano, cuando el desánimo puede entrar, es sencillo. El desánimo, según está escrito en Mateo 13:25, dice: mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Verso 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Qué sembró? Cizaña. ¿Y qué es cizaña? Es una basura, por supuesto. Pero físicamente una hierba llamada cizaña tiene una similitud con el trigo. Se parece demasiado. Nadie puede encontrar la cizaña mientras no sea por el fruto. Entonces se parece tanto, la misma espiga, la misma varita, la misma planta, pero cuando llega el tiempo del fruto, es que usted se da cuenta que eso no es trigo, es cizaña. Y una de las características de la cizaña es que crece y echa sus espigas y todo, pero se mantiene así erguida, hacia arriba. Y el trigo, cuando ya tiene espigas y empieza a madurar, empieza a doblarse hacia la tierra y la cizaña se queda parada. La cizaña es aquel tipo de personas que nunca aceptan un consejo, que nunca
aceptan una reprensión de la Biblia, de la palabra, que es amigo. Usted ha encontrado eso, que hay gente que son amigos suyos mientras usted no les llame la atención. Cuando usted les muestra el pecado que están haciendo, no inventado, sino que se lo muestra por la palabra, se vuelven enemigos suyos, ya no le hablan. Cuando usted a un hijo lo tiene que establecer y le tiene que hablar la verdad y le dice aquí, las cosas se hacen así, en esta casa, ya ese es su enemigo. Porque es cizaña. El trigo se doblega, el trigo se somete. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Estaba hablando la Biblia del Señor mismo. Él mismo estaba hablando de Él, que era un grano de trigo, iba a caer a la tierra, iba a morir para llevar mucho fruto. Y así fue. El fruto está aquí. Por lo menos somos un pequeño grupo que representamos el fruto del trigo en toda la tierra. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por siempre. Aleluya. Pero mire, hermano, mire, el enemigo es terrible. La cizaña se manifiesta de muchas maneras para desanimar la persona. Y cuando la persona está desanimada, su alma, su mente, su corazón se conectan con la lengua. Y qué tremendo eso. Porque se vuelve en el mismo ser una serie de enemigos que van a destruir la persona. Y dentro de la cizaña, la persona empieza a decir que el grupo, la iglesia donde se congrega o la casa donde vive su familia no tiene nada bueno. Usted ha oído personas hablando mal de su propia familia, de su propia casa, de su propia mujer, de su propio marido, de sus hijos. Hablan mal. ¿Ha oído usted mujeres hablando mal de su marido? Que no me ayuda, que no me da, que no me da completo el gasto. Quiere comerse todo lo que se gana ese pobre hombre. Es una tragona. Y habla mal. Habla mal. Donde vaya, va hablando mal. Lo pone mal. Y cuando la gente lo ve, dice, ahí viene el que tiene en la ruina y aguantando hambre esta pobre mujer. Terrible. No le sirve la casa, no le sirve su mujer, no le sirve su marido, no le sirve su familia, no le sirve la iglesia. Usted ha visto personas que nunca se conectan a las transmisiones que hacemos desde este lugar. Y nosotros transmitimos por varios medios de comunicación, pero nunca se conectan. Pero cuando hay un enemigo, se conectan a la transmisión del enemigo y le dicen, le dan like al enemigo. Me gusta, me agrada. Y lo suyo, no, eso no me gusta. Y la iglesia donde usted se congrega, no me gusta. Pues ¿qué hace ahí? ¿Por qué no se larga? Yo no estuviera en un lugar donde no pueda estar. Y mire, hermano, aquí no es cuestión de gustos. Aquí no es cuestión de gustos. Aquí la palabra no le gusta a la mayoría. ¿Pero por qué están? Porque no vienen por gustos. Vienen a oír la voz de Dios. Y si Dios los sacude,
Si Dios los confronta, si Dios lo llama ladrón porque es ladrón, si Dios lo llama fornicario porque es fornicario, no se enoja, sino se humilla. Porque vino a oír la palabra, vino a que Dios le hablara. Pero eso es una traición, eso es una falsedad y es la cizaña. Mire, hay hombres que al lado de su propia mujer le echan piropos a otra. Delante de su propia mujer dice, qué mujer tan elegante. Pero qué fea está usted. Así es. Cuando ya la cizaña la tiene adentro, nada de lo bueno que Dios tiene le es bueno. Todo no sirve. Está malo. Si canta alguien, eso no sirve. Me hubieran puesto a mí, cantábamos. Si toca alguien un instrumento, eso no sirve. Mire cómo tocan de feo, cómo hacen las cosas. Pero el enemigo toca algún instrumento distorsionado y qué bonito. Y ay, qué gloria la que sentí. Mentiroso. La cizaña la tiene adentro. La cizaña. Y mire, hermano, esto es mucho. Y el tiempo nunca nos da, pero yo voy a tomarme por lo menos unos minutos más. Pero busque el capítulo 13 del libro de Números. Números capítulo 13. Alabado sea el Señor. Verso 32 y 33. Alabado sea el Señor. Y dice, oiga esto. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Está oyendo usted? También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros a nuestro parecer, somos unas langostas. Así era nuestro parecer, así nos parecíamos nosotros a ellos. No, hermano. Si usted tiene a Cristo en el corazón, si usted ha sido libertado por el poder de Dios, no hay otra criatura de mayor valor en la tierra que usted. Y debe valorarse no por lo que es, por la herencia, ni por la descendencia de donde viene. Valórese por lo que Cristo ha hecho en su vida, lo que Él puso en su vida. Eso es lo que vale, no la gran apariencia que tiene. Eso no sirve. ¿Acaso Pablo no dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Él? Lo que vale en usted es lo que tiene de Dios. Ya se lo dije en resumen todo. Lo que vale en usted es lo que tiene de Dios. Si usted no tiene nada de Dios, no vale nada. Así tenga fincas, ganados, caballos, no importa. Eso se le puede morir en un momento. Lo que tiene de Dios es lo que le va a dar el valor. Hermano, estos hombres estaban cizañados. Tenían la cizaña adentro, metida.
Pero esa cizaña llegaron y se la transmitieron al pueblo. La familia de ellos fue lo primero. Los estaban esperando porque fueron varios días por allá reconociendo la tierra y estaba el pueblo a la expectativa a ver qué noticias traen. Y lo que trajeron fue cizaña. Solo 2, Josué y Caleb, se quedaron aparte, solo ellos. Pero lo que trajeron fue cizaña. Y cuando el pueblo que estaba a la expectativa de qué era lo que había, escucharon eso. Mire lo que dice el capítulo 14, verso 1 y 2 del mismo libro. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Mire lo que hace la cizaña, el desánimo. Esa cizaña estaba encaminada como desánimo para destruir el pueblo. Qué terrible, hermano. Estaba metida y fue transmitida a la gente, a todos los que esperaban, estaban a la expectativa de lo que iba a suceder, a lo que iba a suceder. Y cuando ellos escucharon eso, el menosprecio de sus propias vidas, y oiga lo que le quiero decir, oiga, líder de caballeros, líder de damas, líder de jóvenes, líder de hogar, de eso que usted diga y dice, depende mucho su casa, su gente, los que están alrededor suyo. Poder en la sangre de Cristo. Porque eran la mantequilla del pueblo. Eran 12 líderes y 12 quedaron afuera dando un mensaje positivo, pero los 10 eran cizaña que llevaban el desánimo. Y cuando el pueblo escuchó eso, se le metió esa basura y se desanimaron y empezaron a llorar y a gritar. Y no fue un grito, toda la noche llorando. ¿Le ha metido usted la cizaña a alguien? Que Dios lo libre. ¿Se ha dejado usted meter la cizaña? ¿Y se ha puesto a llorar toda la noche? Debilitado, pensando. Alabado sea Dios. Y dice el verso 2: y se quejaron contra Moisés. Lo que les decía, que la persona en quien entra el desánimo, se le conecta la lengua con el alma, con el espíritu, con el cuerpo, y se vuelve una persona peligrosa, porque empieza a denigrar, a hablar mal de los demás sin ninguna causa. Y estos, dice, se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. Había una oferta extraordinariamente grande, que era la tierra prometida, que Dios había dicho, y de hecho así era, y así fue. Tierra que fluye leche y miel, pero a ellos no les importó eso, ni le creyeron a Dios, se rebelaron, y Dios tuvo que traer, hermano, tuvo que traer una mortandad. Josué y Caleb tuvieron que defenderse
ocultarse por un tiempo, porque los iban a linchar, porque decían que eso no era cierto. Alabado sea Dios. El pueblo se desanimó por el desierto. La cizaña, hermano mío, en un proyecto que usted tenga, un proyecto personal, esto es de consagrar la vida. ¿Cuántos tienen un proyecto de consagrar la vida? De buscar más a Dios, de servir más a Dios. En esos proyectos que nos metemos, vamos a encontrar la oposición, porque el enemigo sale adelante a cizañar. Y vamos a encontrar la oposición. ¿De quién? De su propia familia. Su propia familia. El desánimo. La desaprobación de sus propias amistades. ¿Para qué se consagra? ¿Para qué va a consagrar su vida? ¿Para qué consagra la casa donde vive? Va a encontrar la oposición abierta y va a encontrar la oposición de sus propios padres, de sus propios hijos. Han habido personas que han encontrado la oposición de su propia familia para buscar a Dios, aún para congregarse en un templo. Allí tiene a su mujer enfurecida, su padre, la madre, el hermano, todos le hacen la guerra porque no quieren que ese se consagre a Dios, que sirva a Dios. Hay una oposición abierta. Hay una oposición abierta porque el diablo, que el Señor lo reprenda, no quiere que esa persona se consagre. ¿Ha oído usted palabras, frases como esta? Mire, tan pronto he emprendido buscar a Dios, servir a Dios, congregarme más seguido en el templo, se levanta el enemigo. Claro que se tiene que levantar. ¿Cuándo no se va a levantar el enemigo? Cuando usted dependa de todos los que viven allí para buscar a Dios. Cuando dependa del concepto de todos los que habitan en su casa para buscar a Dios, el enemigo está quieto, tranquilo. Pero cuando usted se independiza y dice no, para buscar a Dios, mi alma es la que necesita. Si la de Él no necesita, la mía sí. Y empieza la batalla. Empieza la batalla. Con el papá, con el hijo, con la mamá, con todo el que se le atraviesa en la casa, porque esa casa, y peor, si esa casa está consagrada al diablo, allí se hacen cosas horribles, se hace de todo lo malo. Alguien que quiera levantarse en esa casa para servir a Dios, va a tener la oposición de los demonios de frente, una pelea, porque el enemigo no quiere que nadie le sirva a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. La palabra dice que los enemigos del hombre vienen a ser los de su propia casa. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Mire, hermano, estoy buscando ese texto, pero ya lo encontré. Está aquí en Mateo, capítulo 10, verso 36. Anótelo bien.
porque los de su propia casa van a ser los principales enemigos suyos. Si usted se desprende de la maldad de ellos, de la inmundicia de ellos, le van a hacer la guerra. Pero de eso se trata. Aquí dice la palabra en el verso 33, 36 del capítulo 10 de Mateo: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero aquí dice más: el que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Está viendo? Que cuando una persona determina servir a Dios, los enemigos van a ser los de su propia casa. Eso yo lo viví por años, no fue por días, por años. Una pandilla de enemigos tenía ahí metidos en la casa, porque a ellos les gustaba la parranda y querían que yo siguiera esa línea. Y cuando me salí de esa línea, se volvieron enemigos. Pero hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hermano, el desánimo es un arma del infierno y que está arrasando, destruyendo, matando, descarriando a mucha gente, a muchos. Usted no espere el día que usted se levante a buscar a Dios, no espere el apoyo de su papá, ni de su hijo, ni de su hermano, ni de su tío, ni siquiera de su esposa, ni de su esposo. Espere el apoyo de Dios, porque usted se va a salir del montón. Y cuando intente salirse del montón, se va a encontrar con un montón de problemas. Pero gloria a Dios, porque el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Hemos puesto la mano en el arado y no pensamos mirar para atrás. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.